Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Déjame hablarte esta mañana. Quiero platicarte acerca de un hombre. Este hombre se llamó Juan Bunyan, ¿sí? Juan Bunyan fue un pastor inglés independiente. ¿Qué quiere decir independiente? Independiente significa que él no estaba ligado, ¿verdad? O no estaba de acuerdo a la liturgia, a la teología que enseñaba la iglesia oficial de Inglaterra. La iglesia de Inglaterra tenía sus prácticas, tenía sus formas. Juan Bunyan decía, no es así, entonces me separo y empiezo yo más bíblicamente a trabajar, ¿verdad? Y esto pues no le convenía a la iglesia tradicional en Inglaterra. Y empezaron ellos a idear cómo silenciar a Juan en este caso. ¿Por qué? Porque estaba adquiriendo muchos seguidores. Y la gente se empezaba a congregar y la gente quería escucharle predicar. Y esto no le convenía a la iglesia tradicional. Entonces sacaron una ley. El gobierno que estaba inmiscuido, metido ahí con ellos, con la iglesia, sacó una ley. Esa ley decía que nadie podía predicar a un grupo mayor de 5 personas sin una licencia para predicar. Ahora, interesante que esa licencia, ¿quién crees que la daba? La iglesia tradicional. Por lo tanto, no le dieron ellos a Juan esa licencia para poder predicar. Pero él siguió, lo cual produjo que lo metieran a la cárcel. Lo metieron a la cárcel, lo metieron preso, pero aún ahí en la cárcel Juan Bunyan siguió predicando. La gente empezó a reunirse afuera de la cárcel los domingos para escuchar el mensaje de Juan, y más gente venía porque decían, hay que ir a escuchar al predicador que está encarcelado. Y más gente empezó a venir. La iglesia y el gobierno en Inglaterra le dijo a Juan, oye, mira, te dejamos en libertad, pero deja de predicar. A lo que Juan respondió con una frase muy famosa de él que dijo, si hoy me liberan, mañana estaré predicando. Entonces lo que hicieron fue llevarlo a una celda de aislamiento. Dijeron, no te podemos silenciar, te vamos a llevar a una celda de aislamiento. En esa celda, Juan no tenía otra oportunidad ya de compartir, de hablar, y lo que se puso a hacer fue escribir un libro de alegorías. En este libro él estaba narrando la historia de un joven llamado Cristiano, en lo cual expresaba y mostraba alegóricamente toda la travesía de Cristiano desde que conoce el Evangelio, todas las luchas, desde cómo su pueblo, su mismo gente lo rechazó por lo que él empezó a seguir, él empezó a creer, cómo cada lucha espiritual se iba enfrentando y cómo lo iba superando, y cómo el joven cristiano iba apuntando su mirada hacia la meta en su vida, que era llegar a la ciudad celestial. De eso se trataba este libro. Interesante que este libro llegó a ser de los más vendidos en Inglaterra. Este libro quizás lo conoces o lo has escuchado, se llama El progreso del peregrino. Es un libro que hasta hoy sigue impactando a millones de personas, y hoy personas están conociendo el Evangelio a través de este libro. Quizás si le pudiéramos preguntar a Juan durante su vida en la prisión, oye Juan, ¿cómo crees que te está yendo mientras estás ahí? ¿Qué crees que te hubiera contestado? Oye, no me está yendo nada bien, o sea, yo estaba afuera, predicaba, adentro todavía predicaba, pero ahorita no me va nada bien. Muy probablemente hubiera respondido eso. A simple vista no parece mucho progreso en su vida. Y solamente al final de la vida de Juan Bunyan es donde él pudo darse cuenta que su mayor contribución en el Evangelio salió a partir del aislamiento. Su mayor contribución para el ministerio y la obra que Dios le había mandado a hacer no fue a las afueras en la libertad, no fue siquiera cuando estaba preso y podía todavía hablar. Su mayor contribución fue, y sigue siendo hasta hoy,
en esa celda de aislamiento. Hoy día podemos sacar tú y yo las mismas lecciones para la vida cristiana. ¿Cuáles son esas lecciones? La lección que hoy necesitamos aprender, conocer y entender en nuestro andar cristiano es que necesitamos ver nuestra vida, nuestro andar con Cristo en una perspectiva más amplia, hermanos. En una perspectiva mayor, en la cual tú y yo podamos entender los motivos de las circunstancias, los motivos del porqué de las cosas, el motivo de las adversidades que Dios permite muchas veces en nuestra vida. Esos tiempos en los cuales muy probablemente tú digas, es que siento que voy en reversa en lugar de ir avanzando. Es que me siento estancado y no siento que yo avance. Es que veo cada vez más problemas en mi familia, en mi trabajo, en mi vida. Y no nos explicamos por qué. Y decimos, ¿por qué estoy pasando esto? Algo que necesitamos tener claro tú y yo como creyentes es esto. Las adversidades en la vida no siempre vienen con una explicación, pero siempre vienen con un propósito, cuando estamos en Cristo. No siempre va a estar claro el porqué de las cosas, pero Dios tiene claro el para qué de las cosas. El apóstol Pablo, en nuestro pasaje del día de hoy, que está en Filipenses 1, del 12 al 18, nos va a hablar sobre de esto. Yo te voy a invitar a que abras tu Biblia en Filipenses capítulo 1, versos 12 al 18. Y nos va a hablar de cómo en su experiencia, en su vida, en su ministerio y en sus circunstancias, aún podemos ver el trabajo y la obra de Dios. Filipenses capítulo 1, versos 12 al 18, lo tengo aquí enfrente. Te lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Si lo tienes en tu Biblia, sígueme con la vista, por favor. Pablo escribe lo siguiente: quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en las que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos que proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Me encanta que lo que primero que Pablo nos deja ver en este pasaje es que las cosas que le han sucedido han redundado, han resultado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que le ha sucedido a Pablo hasta este punto? Desde el momento en que conoció a Cristo, el apóstol Pablo, hasta el momento en que escribió esta carta, él ha padecido primeramente el rechazo de su pueblo, ¿sí? Él ha padecido encarcelamientos injustamente, acusaciones injustas, fue golpeado, fue expulsado de sinagogas, expulsado de ciudades enteras. Dice la Biblia que fue apedreado hasta dejarlo casi como muerto. Interesante. Porque hoy día, cuando vivimos esta clase de circunstancias, lo primero que viene muchas veces a nuestra mente, ¿sabes qué es? No, para mí que Dios ya lo abandonó. Oye, está encarcelado. No, yo creo que Dios ya abandonó al apóstol Pablo porque seguramente anda en pecado en su vida. El resultado de eso es que lo tiene ahí y que le pasan muchas cosas malas, feas, que a veces son impensables. Muchos vemos de esa manera el sufrimiento. Y a veces pienso que llegamos a ser incluso egoístas, porque solamente nos enfocamos en servir a Dios o vivir para el Señor, donde estemos cómodos, donde seamos visibles, donde seamos exaltados. Eso es lo que buscamos muchas veces. Un cristianismo cómodo.
Pero te digo una cosa, lo que la Biblia enseña es que Dios es capaz de usarnos para su gloria, aún en las circunstancias que para nosotros ni siquiera las pensamos, ni siquiera queremos verlas ni visualizarlas en nuestra vida. Conozco personas que han perdido seres queridos, un padre, una madre, un hijo. Pero por cuanto han entendido quién es Dios, cómo obra Dios y quiénes son ellos en Dios, aún ahí el Señor sigue glorificándose en sus vidas. Aún ahí Dios sigue mostrando su gloria cuando ellos viven una vida piadosa, a pesar de lo malo a sus ojos, a pesar de lo difícil a sus ojos. Iglesia, la pregunta que nos hemos estado haciendo a lo largo de toda esta carta para evaluarnos ha sido cómo nosotros respondemos ante las situaciones difíciles. ¿Te has puesto a pensar alguna vez? ¿Cómo tú respondes ante las situaciones difíciles? Ante el sufrimiento, ante el dolor. ¿Tú entiendes que Dios es soberano y que permite muchas situaciones difíciles con un propósito? ¿Confiamos en eso y avanzamos en nuestra vida en esto? La Biblia lo dice, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan para bien. Si en algún momento de tu vida tú te has hecho esta pregunta, ¿por qué estoy pasando estas situaciones, Señor? Piensa y pregúntate, más bien, Dios, ¿de qué forma quieres glorificarte en mi vida? Esa es la pregunta real. Si yo estoy en ti, Señor, si yo te conozco, si tú me has adoptado, si yo he puesto a Cristo delante y Él es toda mi gloria, y aún así estoy pasando por dolor, sufrimiento, la pregunta es más bien, Señor, ¿de qué forma quieres glorificarte en mi vida? ¿De qué forma quieres tú ser exaltado en mi vida? Es que como dijimos en el pasaje anterior, Dios va a usar cada circunstancia en tu vida para su gloria. Si eres su hijo, si eres de Él va a usarte a ti para su gloria, no para la tuya. Sea buena o sea mala esa circunstancia, si Cristo va delante de tu vida, todo resulta para la gloria de Dios. Todo resulta para su gloria. Hermanos, el hecho de no ver las cosas que salgan como yo quiero que salgan, no significa que Dios no esté obrando en ellas. El hecho de que yo no me dé cuenta que las cosas están saliendo como yo quiero que salgan, no significa que Dios no está obrando en mí. Dios está haciendo su voluntad, dejando a un lado la mía. ¿Sí te das cuenta? Y es que de eso se trata la vida cristiana. Piénsalo. ¿La vida cristiana de qué? ¿De su voluntad o de mi voluntad? Si se tratara de mi voluntad, no sería cristianismo, sería egocentrismo. Entonces, ¿por qué pretendo yo que todo salga como yo quiero? ¿Por qué pretendo yo que todo resulte a mi voluntad? Y si no sale como yo quiero, ¿quiere decir que Dios no está ahí? ¿Quiere decir que no es de Dios? ¿Cuál es el propósito de tu vida ahora que le conoces? ¿Hacia dónde están yendo tus pasos ahora que le conoces? Tu vida y mi vida, cuando estamos en el Señor, se tratan de su gloria, mis hermanos. El propósito de Pablo, así como el de cada uno de nosotros, es que sea para la gloria de Dios. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, nuestra vida tiene que glorificarle. ¿Estás de acuerdo? Nuestra vida tiene que glorificarle a Él. Yo quiero que te hagas esta pregunta en este momento. Tú que eres creyente, tú que has conocido a Dios, que crees en Dios, ¿tu vida le está glorificando? ¿Qué piensas? En esa situación que estás viviendo, que estás pasando, ¿estás
convencido de que está apuntando la gloria hacia Él. Las circunstancias de tu vida están siendo usadas para que el Evangelio avance. ¿Qué quiero decir con que el Evangelio avance? De acuerdo a lo que Pablo está hablando aquí, en primer lugar es que Cristo sea anunciado. Y en segundo lugar es de que los que te rodean le conozcan a través de tus circunstancias. Entonces te repito la pregunta: ¿está siendo glorificado Dios en tu vida? ¿Está siendo conocido Dios a través de tu vida? ¿Están cobrando ánimo los hermanos que te rodean a través de tu vida? Fíjate lo que dice el versículo 13. Las circunstancias de Pablo dice que a través de sus prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es el pretorio? El pretorio era el lugar, era el cuartel donde se encontraban los soldados romanos. Ahí estaba Pablo. ¿Qué estaba pasando aquí? La actitud de Pablo, la respuesta de Pablo, el gozo de Pablo, a pesar de las circunstancias, estaba provocando que los soldados conocieran a Cristo. Estaba redundando o resultando en que Cristo sea conocido. De hecho, si tú te vas al final de la carta de Filipenses, capítulo 4, verso 22, cuando Pablo se despide, fíjate lo que dice: todos los santos los saludan, especialmente los de ¿qué? Los de la casa del César. Interesante. Los soldados estaban ya siendo santos o siendo considerados parte de la iglesia. Es que piensa esto: no son las adversidades en sí, sino Cristo en las adversidades lo que hace que el Evangelio avance, mis hermanos. O sea, no se trata solamente de pasar a enfrentar pruebas. No se trata nada más de enfrentar adversidades y estoy en tribulación. Y en mi tribulación el Señor es conocido. No, es cuando Cristo está en tu tribulación. Es cuando traes a Cristo a tu vida. Es hacerlo patente en tu vida, en tus circunstancias, en las adversidades. Ahí es donde el Evangelio avanza. Entonces pregunta: ¿cuánto impacto está haciendo Cristo en nuestra vida? O a través de nuestra vida. Debemos de considerar que Dios permite lo que tú estás viviendo con un propósito, el cual es que Cristo sea visto en ti, que Cristo sea conocido a través de ti. ¿Cuál es tu actitud como creyente donde quiera que tú estás o lo que sea que tú enfrentes? ¿Cómo respondes ante esto? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué te impulsa a ti a seguir adelante, a levantarte? Te digo una cosa: tenemos suficientes razones para cada día mostrar una actitud correcta delante de Dios en medio de las adversidades. ¿Tú sabes cuáles son? En primer lugar, Cristo. La razón principal para que tú y yo avancemos en nuestra vida cristiana de manera correcta y para gloria de Dios es porque Cristo está en nosotros. Y en segundo lugar, la esperanza que nos ha dado Cristo. Tú sabes que puedes avanzar, sabes que puedes tú levantarte. ¿Por qué? Porque no se trata de lo terrenal o lo que el mundo puede ofrecerte, sino lo que Cristo ya te ha dado en la esperanza eterna. Eso te va a ayudar, te va a levantar y te va a impulsar a seguir adelante. La esperanza en Cristo nos da confianza, nos da paz para seguir, porque quizá tú y yo no sabemos qué va a pasar mañana. ¿Estás de acuerdo? Yo no sé qué voy a enfrentar mañana, yo no sé cómo va a resultar mi vida mañana, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe, y si tú estás en sus planes, Él te puede dar paz. Él te puede dar confianza. Él va a obrar, va a hacer y te va a perfeccionar. Ya lo vimos en el versículo 6. ¿Te acuerdas? Y estando persuadido de esto, que el que comenzó en ti la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Para perfeccionar algo, ¿qué tiene que hacer? Muchas veces hay que romperlo, hay que desgastarlo, hay que pulirlo, hay que limarlo. Y no quiere decir que lo estás destruyendo. Quiere decir que lo está
perfeccionando. Muchas veces la perfección de Dios para ti va a doler, sí. Va a ser difícil, sí es difícil. Pero al final serás perfecto en Él. Es necesario muchas veces. Cuando más duele es que más trabajo necesitamos para llegar a ser perfectos en Él. Entonces ten en claro que todo lo que tú enfrentes es parte de esa perfección que Dios está obrando en ti. ¿Te das cuenta? Entonces tú puedes entender que cuando conoces a Dios, cuando Dios obra en ti y tú pones tu mirada en Cristo, aquellas adversidades que tú enfrentes resultarán en bienestar y no en tristeza para aquellos que te rodean. Cristo será de impacto a través de tu vida, será visto a través de ti. Entendamos una cosa, hermanos, las adversidades no son un mal para nosotros, sino más bien es un medio para que Cristo sea exaltado. No lo veamos como pérdida. Cuando estamos en Cristo es ganancia. ¿Por qué? Porque su nombre es exaltado, su nombre es conocido. Por lo tanto, a través de tu vida, las personas que te rodean pueden cobrar ánimo para seguir defendiendo la fe, defendiendo la esperanza y edificando la iglesia a través de tu vida, a través de tu convicción. Fíjate lo que pasó con Pablo en el verso 14. Y la mayoría de los hermanos, dice Pablo, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, con mis circunstancias, con mis adversidades, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Interesante. O sea, lejos de tener un pensamiento pesimista, ¿verdad?, de los creyentes al ver a Pablo encarcelado o a Pablo sufriendo, por su actitud, por su respuesta, en la cual él mismo lo veía con gozo, con paz, con convicción. Los que le rodeaban eran contagiados, dice la palabra. Y continuaban compartiendo el evangelio, el mensaje. Date cuenta cuánto impacto hace el cómo nosotros tomamos o enfrentamos la vida, cómo recibimos la voluntad de Dios, cómo yo recibo lo que Dios tiene para mi vida. Ahí es donde Dios te usa. Cuando tú recibes su voluntad de manera correcta, ahí es donde Dios comienza a usarte. ¿Qué actitud tenemos? ¿Cómo estamos impactando a los de afuera, a los que nos rodean? Es como, por ejemplo, en tu trabajo. Cuando el jefe llega preocupado, nervioso, siempre comiéndose las uñas de que no voy a tener para pagar esta semana y siempre pensando angustiadamente, ¿tú cómo crees que van a trabajar los empleados? Desanimados, con miedo. ¿Será que lo hago, que no lo hago? ¿Será que vengo mañana o no? Pasa lo mismo en nuestra casa. La actitud del esposo para con la esposa, ¿no? Cuando el esposo llega a la casa nervioso, angustiado, con problemas y siempre preocupado, estresado, ¿cómo crees que responde la esposa? O cuando la esposa tiene esa actitud, ¿cómo crees que responden los hijos? ¿Cuánto impacto hacemos nosotros? En el cristianismo es igual, hermanos, como enfrentamos la vida. Estamos impactando a los que nos rodean. Tú y yo tenemos una esperanza mucho más grande que lo que este mundo te puede ofrecer. Entonces, ¿cómo lo estamos mostrando? ¿Cómo estamos avanzando? Ahora, es verdad que cada persona va a tomar la decisión de cómo responder, ¿sí? Algunos van a responder bien, otros van a responder quizá mal, pero a ti lo que te toca es mostrar la realidad del evangelio en tu vida. A ti lo que te toca es mostrar la convicción de que Dios es quien te sostiene, de que Dios es el que te da el gozo de su salvación para gloria de su nombre, y Dios es el que va a utilizar cualquier circunstancia en tu vida para su gloria. A eso te toca a ti trabajarlo y mostrarlo.
Te digo una cosa, es así como la iglesia se edifica. Dios va a utilizar cualquier circunstancia que tú estés pasando, que tú estés enfrentando para su gloria. Quizá tú hoy no lo veas hoy. Quizá nunca lo veas. Pero Dios va a obrar en tus circunstancias. Puedes estar seguro. Y en todo siempre va a haber resultado. Pablo nos muestra los resultados de sus circunstancias, los versos 15 en adelante. Fíjate lo que él hizo. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor. Otros proclaman a Cristo por ambición personal. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, ¿qué pasa? Cristo es proclamado. Y en eso reposa su gozo. Y eso es suficiente para Pablo. Dice, en esto me regocijo. Está encarcelado. Está preso. Está deshabilitado para su vida, para su ministerio. Y aún ahí dice, en esto me regocijo. Date cuenta que el gozo de Pablo no depende de las circunstancias, no depende de las personas que le criticaban, no depende de lo que otros piensen de él. El apóstol se gozaba en el resultado que estaba habiendo. ¿Te das cuenta? Es el resultado lo que importa. Esto es una lección grande para ti y para mí como creyentes. Nos tiene que llevar a preguntarnos en nuestro cristianismo más bien, ¿por qué hago lo que hago, no? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué hago mi ministerio? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Qué estoy esperando? ¿Qué estoy buscando? Si mi ministerio es criticado, si mi vida cristiana es criticada, ¿por qué siento lo que siento? ¿Por qué me pongo triste? ¿Por qué me desanimo? ¿En dónde estás poniendo tu mirada? ¿En dónde está descansando tu gozo? Pablo entendía que no se trataba de él mismo, no se trataba de lo que él pudiera hacer, sino que su ministerio se trataba de Cristo. Y eso es lo que muestra que es su corazón posicionado en el lugar correcto. Nos deja ver el por qué él hacía lo que hacía, no apuntando reflectores a sí mismo, sino a Cristo. ¿Te das cuenta? No importa que ellos hablen y quieran afectarme a mí. No importa que critiquen mi ministerio. El reflector es Cristo. Lo que importa es Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque este es un gran causante de pérdida de gozo en el creyente. El pretender obrar, ministrar o vivir un cristianismo para mi propia gloria. Y a veces ni nos damos cuenta que así estamos viviendo. No nos damos cuenta que así estamos buscando esto para mi propia gloria. Y encontramos que predicadores, ministros, pastores están aferrados a su ministerio y buscando que su nombre sea conocido y prefieren perder ovejas antes de perder privilegios y prestigios. Pero cuando tú entiendes que toda circunstancia se trata de Cristo, en eso puedes gozarte. En eso puedes alegrarte y en eso puedes darle gloria a Dios. Hermano, cuán importante es entender el principio de seguir a Cristo, tal y como lo dijo el Señor. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, o sea, deje su nombre a un lado. Deje su gloria a un lado. Tome su cruz, que significa muerte, y que me siga. ¿Por qué tenemos que seguirle? Porque es su camino, porque es su voluntad, no la nuestra. ¿Qué implica que seas seguidor de Cristo? Muchas veces rechazo, muchas veces crítica, menosprecio, dolor, incluso sufrimiento, pero no pierdas de vista la esperanza que te ha dado el Señor, la cual es mucho más grande de
lo que este mundo te puede ofrecer. Ahí encuentra valor, ahí encuentra confianza, ahí encuentra firmeza en tu fe, porque recuerda que la vida cristiana se trata de Cristo y es ahí donde Él hará. Hace un momento leímos Isaías 55, 10 y 11, donde el Señor dijo a través del profeta: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, fíjate, ¿haciéndola qué? Producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así es mi palabra, dice el Señor. Así es mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual yo la envié. Hermano, que descanse en esto tu convicción. Que tu gozo sea estar convencido de esto. No te olvides que Dios es soberano, que nada se sale de su control. Aún en las adversidades de nuestra vida, Dios puede usarlas para la gloria de su nombre. Cuando estamos en Cristo. Entonces, ¿qué? Preocúpate más porque Cristo vaya al frente de tu vida. Preocúpate más porque Cristo sea el ancla de tu vida, aún en las circunstancias difíciles, y no quites tu mirada de Él. Sigue adelante en Cristo, aferrado a Cristo. Quiero terminar con un poema que escribió el doctor Charles Swindoll. Me gustó mucho y él escribió: los vientos del destino, le puso. Y dice así: un barco se dirige al este y otro al oeste, con los vientos idénticos que soplan. Es la posición de las velas y no los vientos lo que nos dice hacia dónde vamos. Como los vientos del mar son los caminos del destino, mientras viajamos a lo largo de la vida. Es la disposición de un alma lo que dice su meta, y no la calma o la contienda. ¿Cómo está tu corazón posicionado para enfrentar lo que Dios tiene para ti? ¿Hacia dónde estás apuntando tu corazón y tu vida? Recuerda que no se trata de las circunstancias, sino cómo enfrentas esas circunstancias. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.